Hola, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su hermano y amigo Ángel Darío Reyes, por la gracia y misericordia de Dios, evangelista y profesor en teología. En este video continuaremos nuestra serie sobre hermenéutica bíblica y hablaremos sobre 4 importantísimas pautas o consideraciones que debemos de tomar en cuenta cada vez que leamos algún pasaje de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son estas 4 importantísimas pautas o consideraciones que debemos de tomar en cuenta cada vez que leamos e interpretemos cualquier pasaje de la Biblia? Primera consideración. Al leer un texto bíblico, lo que debemos interpretar es la intención del autor. ¿Qué quiso dejar dicho un autor en un texto determinado? Y no qué dijo literalmente. ¿Por qué, pues, es necesario interpretar la intención del autor, lo que había en la mente del autor, y no la literalidad de sus palabras? Lo que sucede es que los textos bíblicos pueden estar en sentido literal, figurado o simbólico. Vamos a ampliar esto del sentido literal, figurado o simbólico de las palabras. Literal, del latín literalis. Literal es algo conforme a la letra de un texto o al sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él. Esto quiere decir que no se toma en cuenta el sentido figurado o sugerido. El diccionario de la Real Academia Española, RAE, define literal en los siguientes términos: algo conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio, y no figurado. Por ejemplo, la historia del enfrentamiento entre David y Goliat, narrado en 1 Samuel, capítulo 17, está en sentido literal. De igual modo, la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén en los días de Nehemías está en sentido literal. Es una historia literal. Vamos a hablar algo del sentido figurado de las palabras. Sentido figurado. Significado atribuido a una palabra o expresión distinto del que le corresponde normalmente. Se establece habitualmente por asociaciones metafóricas. Por ejemplo, las parábolas, las alegorías y ciertas figuras retóricas como la metonimia, la metáfora, la personificación o prosopopeya y ciertos hebraísmos, es decir, modismos lingüísticos propios de los hebreos. En la Biblia encontramos mucho lenguaje figurado. Por esto es necesario, cuando tenemos un texto de las Escrituras, establecer si está en sentido literal, figurado o simbólico. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje bíblico donde Jesús está hablando en sentido figurado y, sin embargo, cualquiera pudiera tomarlo en sentido literal. Bien, Lucas capítulo 22, versículos del 35 al 38. Vamos a ver. Lucas capítulo 22, versos 35 al 38. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Escuche bien, ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Ellos interpretaron, ellos pensaron que Jesús les estaba hablando de espadas literales. Y Jesús estaba hablando de que se prepararan para el momento que venía. Ya Cristo estaba a punto de ser entregado, de ser maltratado, de ser crucificado, y los apóstoles tenían que estar preparados espiritualmente. Y Jesús dice: si ustedes tienen algo, véndanlo para conseguir espadas, pero es en sentido espiritual. Prepárense, estén preparados. Estas espadas son espirituales. Jesús estaba hablando en un sentido figurado. Estaba hablando de espadas espirituales. Sin embargo, ellos pensaron que estaba hablando de espadas literales. Y así también otros versos bíblicos. Aquí fueron los apóstoles que interpretaron mal a Jesús.
Pero en otras ocasiones nosotros mismos, leyendo las Escrituras, encontramos cosas que están en sentido figurado y las interpretamos como si estuvieran en sentido literal. O viceversa. Algo está en sentido literal y lo interpretamos como en sentido figurado. Hay que tener cuidado. Vamos a hablar algo sobre el sentido simbólico de las palabras. Algo simbólico es aquello que contiene o se expresa por medio de símbolos. Por ejemplo, leamos Apocalipsis 13 del 1 al 3. Aquí vamos a ver un lenguaje simbólico. Vamos a ver símbolos. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 3. Mire qué interesante esto del lenguaje simbólico, el cual se encuentra bastante en las profecías, en el lenguaje profético. En el lenguaje profético abundan los símbolos. Apocalipsis 13, del 1 al 3, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí la bestia es el anticristo. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero no son 7 cabezas literales y 10 cuernos literales. Estas cabezas representan algo, estos cuernos representan algo. Aquí hay símbolos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Segunda consideración importantísima a la hora de tener que interpretar cualquier pasaje de las Sagradas Escrituras. Segunda consideración: los textos oscuros se interpretan a la luz de los claros. Vamos a ampliar esto sobre los textos claros y los textos oscuros. ¿Qué es un texto claro? Es un texto que no ofrece dificultad para ser interpretado. Un texto oscuro es aquel que en cierto modo ofrece o presenta dificultad para ser interpretado, ya sea porque exista una o más palabras en dicho texto que sean difíciles de comprender, o porque dicho texto pareciera contradecir las doctrinas sanas, verdaderas y ortodoxas de la Biblia. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia fue inspirada por Dios y fue escrita por diferentes autores en diferentes épocas. Un libro de la Biblia no contradice al otro, porque todos los escritores de la Biblia fueron inspirados por un solo espíritu, el Espíritu Santo. El espíritu que inspiró a Moisés para escribir fue el mismo espíritu que inspiró a Pablo para escribir en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, una expresión bíblica no puede contradecir otra, porque tienen un mismo origen, el Espíritu Santo. Entonces, cuando encontramos un texto oscuro o un texto que ofrece dificultad para ser interpretado, ya sea porque alguna palabra es de difícil comprensión o porque el texto bíblico como tal no es fácil de interpretar, tenemos que buscar los demás textos que hablen sobre el tema que estamos estudiando y, a la luz de los textos claros, interpretar el texto oscuro. Primera de Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Vamos a leer algunos textos claros con respecto al tema del bautismo por los muertos, que pueden ayudarnos a esclarecer que Dios no nos enseña a bautizarnos por los muertos. Hebreos 9:27 dice así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El ser humano muere y después lo que le espera es el juicio. Es decir, cada ser humano es responsable de sus propios actos. El bautismo es un símbolo de muerte al pecado y resurrección para vida nueva. Esto lo dice Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, que es otro texto claro sobre el tema. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es una manifestación pública de lo que aconteció en nosotros espiritualmente, internamente. Cuando creemos en Cristo, cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos de corazón, morimos al pecado y resucitamos para vida nueva. Y mediante el bautismo expresamos públicamente eso que aconteció en nosotros. Por lo tanto, el bautismo tiene que ser individual. Es decir, cada persona tiene que bautizarse en vida. Otra persona no puede bautizarse por ella. Vamos a seguir leyendo otros pasajes claros sobre el tema. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada persona es responsable de sus propios actos. Otro versículo que vamos a leer para esclarecer aquel versículo que pareciera ofrecer cierta oscuridad interpretativa. Repito, 1 Corintios 15:29, un texto que parece ser oscuro. Para muchos es oscuro, para los que no entienden este versículo bíblico. Y estos versos claros ayudan a interpretar, a ver el verdadero sentido del texto oscuro. Estos textos claros. Miren uno más, un texto claro. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo a uno de los que estaban crucificados con él, porque recordemos que en el texto bíblico se expresa que Jesús fue crucificado con un ladrón a la derecha y otro ladrón a la izquierda. Entonces Jesús le habla a uno de los ladrones. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Observe que Jesús le está prometiendo al ladrón que se convirtió, al ladrón que creyó en Jesús, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este ladrón no se bautizó. Este ladrón no tuvo oportunidad para hacer ninguna obra, no tuvo tiempo de bautizarse. Hay muchas personas que no tienen tiempo de bautizarse y se van a perder por esto. No. Ahora, el que puede bautizarse y no se bautiza está en pecado. Este ladrón que estaba en la cruz recibió la promesa de que ese mismo día estaría con Cristo en el paraíso. Sin embargo, no se bautizó. ¿Quién se bautizó por él? La Biblia no habla de que alguien se bautizara por él. Entonces, la doctrina del bautismo por los muertos es falsa. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta? Por otros textos que hablan sobre el tema. Entonces, los textos oscuros se interpretan a la luz de los textos claros. Nunca de manera contraria, nunca viceversa. Esta parte es importantísima. Esta consideración es importantísima en la hermenéutica bíblica. Tercera consideración. No es correcto hacer doctrina partiendo de alguna parábola o de alguna alegoría o algún lenguaje figurado. Es incorrecto. Usted no puede hacer doctrina de una parábola, porque una parábola o un lenguaje figurado, ya sea una alegoría o cualquier otra figura retórica, puede prestarse a una interpretación subjetiva. Entonces, usted no puede poner toda su fe en un lenguaje figurado. Las parábolas ayudan a complementar las doctrinas de la Biblia o ayudan a ampliar un mensaje. Las parábolas complementan o amplían un mensaje, pero usted no puede hacer una doctrina de una parábola o de algún lenguaje figurado. Cuarta consideración o pauta importantísima a la hora de tener que interpretar cualquier pasaje de las Escrituras. Cuando leemos un pasaje bíblico, primero debemos interpretar qué quiso dejar dicho para los lectores originales. Hay que interpretar cómo se aplicó originalmente en el tiempo en que se escribió el libro. Es importante esto. ¿Qué significó para las personas de los tiempos bíblicos? ¿Cómo se aplicó ese pasaje bíblico? Por eso es bueno entender el contexto cultural, geográfico, histórico de la época. Entonces, sabiendo bien cómo se aplicó originalmente,
qué significó originalmente, podemos desprender cómo se aplica a nosotros, cómo podemos aplicar este texto bíblico en nuestras vidas. Pero hay que entender primero cómo se aplicó originalmente. Voy a poner un ejemplo. Primera de Corintios 16, verso 20. Romanos 16, verso 16. Y segunda de Corintios 13, verso 12, que hablan sobre el ósculo santo. Estos versículos bíblicos dicen: saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo santo? Un ósculo es un beso. Y aquí dice que nos saludemos con un beso santo. En los tiempos de Pablo y en los tiempos de los apóstoles era costumbre saludar con beso, pero ahora no. Y mucho menos en esta parte del mundo, en Occidente. Yo vivo en República Dominicana, en América, y nosotros no saludamos con un beso. Por lo menos los varones no nos saludamos con un beso. Pero en la época de Pablo era costumbre. Ahora mismo nosotros nos saludamos con un estrechón de manos, con un abrazo santo. Así se aplica este verso. Entonces, estos versículos bíblicos que acabo de nombrar, que acabo de citar, estos versículos bíblicos que acabo de citar, 1 Corintios 16, 20, Romanos 16, 16, 2 Corintios 13, 12, que hablan de que nos saludemos con ósculo santo, se aplican mediante un saludo cordial, mediante un estrechón de manos cordial, mediante un abrazo cordial. Repito, esta cuarta regla o pauta importantísima a la hora de tener que interpretar un pasaje de las Escrituras. Repito, hay que interpretar cómo se aplicó originalmente en el tiempo en que se escribió el libro. Debemos interpretar qué quiso dejar dicho para los lectores originales. Bueno, amados, Dios les bendiga en grande. Hasta el próximo video. Su hermano Ángel Darío Reyes estuvo con cada uno de ustedes. Shalom Alejem.